Buenas tardes. Este video va a comentar la nueva medida del ministro Sergio Tomás Massa, a partir de la cual el lunes 10 de abril empezaría a regir el dólar soja 3. Vamos a analizar exhaustivamente qué implica esta medida. Obviamente, primero vamos a empezar con un análisis ético-moral, adelantando que esta medida está enormemente peleada con la ética de la propiedad privada, con la ética de la libertad, con lo cual inexorablemente va a conducir a malos resultados en el plano utilitarista, que explicaremos en la segunda parte del video. Para empezar, empecemos con el análisis ético y moral. ¿Qué implica el dólar soja 3 que va a implementar el ministro Sergio Tomás Massa a partir de este lunes 10 de abril? Primero y antes que nada, hay que entender que el dólar soja 3 es parte del cepo cambiario. Es el cepo cambiario. Es como un apéndice del cepo cambiario. ¿Qué es el cepo cambiario? Desde lo ético y lo moral, atenta contra la ética de la propiedad privada y la ética de la libertad. Primero y principal, ¿qué implica? Implica el cepo y el dólar soja 3, que los burócratas de carne y hueso toman esta medida porque piensan que los dólares que genera el sector privado exportando su producción, en este caso soja, que ahora se le va a sumar el vino y otros bienes de las economías regionales, esos dólares no son de los productores, sino que son de ellos, y que ellos saben gastarlo mucho mejor que los agentes económicos que lo generan. Llámense sojeros, llámense ganaderos, llámense productores de trigo, llámense productores de vino y de cualquier otra economía regional. ¿Y qué implica que ellos piensan que lo saben gastar mejor? No implica otra cosa que arrogarse la facultad de dárselos a quien ellos quieren. ¿Y quiénes son los que ellos quieren? Más o menos siempre van a terminar siendo, en alguna proporción, sectores económicos prebendarios que sacan una ventaja de una asociación que tienen con los burócratas del Estado. Recibiendo una prebenda, ¿qué reciben? Cuando esos dólares el burócrata se los otorga discrecionalmente a los agentes del sector privado que ellos eligen, como los eligen arbitrariamente, le está dando una prebenda. Son elegidos, favorecidos por ellos, que acceden a un dólar que escasea para otros y a un precio más bajo que el precio del mercado. Obviamente es una rentabilidad extraordinaria para estos agentes privados, que la reciben a cambio de ¿qué? A cambio de entregarle algo a los burócratas, o sea, corrupción. Los burócratas con esto obtienen un beneficio personal. En alguna medida, no quiero decir que sean todos los casos, o sea, el 100%, no, pero una gran proporción, no tengan la menor duda. Ahora, siguiendo en el campo ético y moral, ¿qué implica el cepo? El cepo implica que uno no puede comprar libremente dólares. O sea, uno no puede comprar libremente un determinado bien, en este caso la divisa norteamericana. Hago un paralelo. Esto que te digan, vos podés comprar 200 dólares a este precio fijo, es lo mismo que te digan que un racionamiento y te digan, vos podés comprar solamente 10 litros de leche por mes y a este precio. Hay control de cantidad y control de precio. ¿Qué implica? Que vos no podés acceder libremente al bien que elegís comprar, lo cual es un avance contra nuestra libertad de elegir y contra nuestra propiedad privada, y se entrecruzan este avance sobre nuestra libertad y sobre nuestra propiedad privada, retroalimentando un círculo vicioso en contra de nuestra prosperidad. ¿Por qué? Porque este cepo al cual el soja 3 pertenece, ¿qué hace? Al cercenarnos la posibilidad de comprar la cantidad de dólares que queramos, nos están impidiendo refugiarnos del impuesto inflacionario, porque nosotros los argentinos nos refugiamos en el dólar para escapar de la caída del poder adquisitivo del peso y así evitar el impuesto inflacionario. O sea, ponen el cepo al cual el soja 3 pertenece para que no nos podamos defender del impuesto inflacionario
y en consecuencia para cobrar más impuesto inflacionario. O sea, el cepo permite agrandar la base imponible del impuesto inflacionario y obviamente como el cepo implica comprar, que el Banco Central compre dólares a cambio de emisión de base monetaria en operaciones de mercado abierto, en el mercado de divisas, donde hay siempre una compra neta y por ende se traduce en expansión de base monetaria para comprar los dólares, emisión monetaria para comprar los dólares, que cuando se compran muchos dólares, el Banco Central, ¿qué dice? Uy, no, tengo que retirar todos estos pesos que emití para comprar los dólares. Entonces, ¿qué hace? Emite LELIQ y pases. ¿Y las LELIQ y pases para quién son? Son para los bancos, que cobran intereses de LELIQ y pases. En los últimos 14 meses, las LELIQ y pases aumentaron 7.2 billones. Desde que subió Alberto Fernández, los intereses que a los bancos se le pagó en concepto de LELIQ y pases ascienden a 7.7 billones de pesos. Entonces, ¿qué vemos? Que el cepo les permite a los burócratas de carne y hueso obtener una renta extraordinaria a partir de un aumento del impuesto inflacionario, de su base imponible, aumenta el tamaño. Además, como esos dólares se compran con emisión de base monetaria, les permite que la inflación aumente, o sea, aumenta la recaudación del impuesto inflacionario. Como si esto fuera poco, como parte de esa emisión de base monetaria es esterilizada, se dice técnicamente, en términos coloquiales, es sacada, retirada del mercado con LELIQ y pases, que son una promesa de emisión monetaria a un día, a 7 días y a 21 días, que es una rentabilidad extraordinaria en concepto de intereses para los bancos. ¿Qué hace esto? Aumentan las expectativas de devaluación, las expectativas de inflación. A más LELIQ y pases, es más tasa de interés, es más expectativa de inflación, es más expectativa de devaluación. Con lo cual, termina siendo la profecía autocumplida, materializándose en más devaluación y más inflación observada. Y nosotros vemos cómo, desde que se crearon las LELIQ y pases y puntualmente, desde que está este gobierno in office, hace más de 3 años, las LELIQ y pases nunca pararon de subir, el dólar nunca paró de subir y la inflación nunca paró de subir. Está muy claro, ¿quién gana acá? Por un lado, los burócratas de carne y hueso. Por el otro lado, gana el sector bancario. O sea, la asociación inmoral en complicidad solidaria de siempre. ¿Y quién pierde del otro lado? Los agentes económicos individuales y las empresas privadas que operamos en libre mercado, que cada vez enfrentamos mayor devaluación, mayor inflación, mayor costo de capital, en consecuencia ahorramos menos, acumulamos menos capital, invertimos menos en consecuencia, y eso implica una frontera de posibilidades de producción cada vez más baja, más pequeña, y eso implica, obviamente, PBI per cápita que en la tendencia cae desde el 2011 y en consecuencia implica menor empleo y peores salarios. Los salarios caen desde el 2017 para acá 20 puntos contra el IPC, la inflación de IPC que mide el INDEC, y 48 puntos contra el dólar blue. Pero ¿cuál es el problema acá? Y seguimos en el campo ético y moral. Cuando yo digo que el dólar soja 3 en este caso es parte del cepo e implica que el burócrata del Banco Central, que obviamente nunca va a ser independiente del poder político y pone el cepo porque lo quiere el poder político, implica que cree que los dólares son suyos. Y esto es una aberración ética contra la propiedad privada. ¿Y a dónde se ve que hay una legislación positiva escrita de puño y letra por los mismos burócratas que obliga a, cuando vos exportás soja, vino y cualquier otro producto, te obliga a traer los dólares que son tuyos en el tiempo que ellos quieren y te exigen? Porque tienen el monopolio de la ley, redactan la ley que te dice, mira, exportás, tenés que traer los dólares a los 5 días, a los 3 meses o como mucho a los 6 meses. No importa el horizonte temporal, es lo de menos, estamos hablando de ética. Te lo exigen traer obligatoriamente y pasarlo
obligatoriamente por el Banco Central. ¿Esto qué implica? Que te obligan a traer tus dólares y pasarlos y hacerlos entrar, para que se entienda metafóricamente, por la caja del burócrata de carne y hueso. Y cuando el burócrata de carne y hueso recibe esos dólares, tiene que emitir, como ya expliqué, base monetaria, creación primaria del dinero, para comprarte esos dólares. Y después emite para esterilizar, como ya también dije, parte de esos dólares con leliquipases, pagándole tasa de interés a los bancos, que además pueden utilizar esas leliquipases como respaldo de la creación secundaria del dinero, o sea, como respaldo de los depósitos a la vista, caja de ahorro y cuenta corriente, y los depósitos a plazo, o sea, un respaldo ficticio, que si uno quiere retirar los depósitos, tienen que pagar e imprimir las leliquipases, que hoy en día, como promedio del sistema, por ejemplo, todos los depósitos a plazo fijo del sector privado están respaldados solo en un 19%. Por dinero físico de verdad, que yace en las bóvedas de los bancos o que están depositados en las cuentas corrientes de los bancos en el Banco Central. El otro 81% está respaldado en el liquipases. Entonces acá vemos cómo la creación de dinero bancario que hacen los bancos, la creación de crédito artificial que hacen los bancos, están respaldados con este dinero en Leliquipase, lo cual ilustra la asociación inmoral en forma descarnada. Ahora bien, ¿y dónde vemos que con el cepo y con el dólar soja 3, que es parte del cepo, como lo fue el dólar soja 2 y el dólar soja 1, lo paga la sociedad? Muy sencillo, imagínense un sub y baja. El cepo genera exceso de demanda en el mercado cambiario. O sea, es como que presiona el sub y baja en la parte de abajo, generando un exceso de demanda en el mercado cambiario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que con cepo, con dólar soja, siempre va a haber exceso de demanda en el mercado cambiario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que va a haber una permanente, sistemática y creciente suba del tipo de cambio, en el cual cada vez vas a necesitar, en la película, en la tendencia, cada vez vas a necesitar más pesos para comprar la misma cantidad de dólares. O sea, va a subir el tipo de cambio nominal del dólar. Y a ver, ¿y esto qué quiere decir? Que cuanto más se mantenga el cepo va a estar inexorablemente condenado a endurecerse, y en consecuencia el tipo de cambio va, en la película, en su tendencia, va a estar obligado a subir cada vez más. Y en la tendencia, la brecha cambiaria también va a estar obligada a subir cada vez más. Ahora bien, la macroeconomía es como este sub y baja. Si yo presiono y genero exceso de demanda en el mercado cambiario, se levanta la otra punta del sub y baja y genero exceso de oferta en todo el resto de los mercados. ¿Esto qué quiere decir? Sencillo, señores. Exceso de oferta en el mercado de bonos quiere decir un costo de capital cada vez más elevado. Bonos que valen cada vez menos, riesgo país que en la tendencia sube cada vez más. Ya vimos. Primer mercado, mercado de bonos. Segundo mercado, mercado de dinero. Ahí el cepo condena un exceso también de oferta en el mercado de dinero. ¿Qué implica eso? Inflación, y cada vez más inflación en la tendencia de largo plazo. El gráfico a continuación lo muestra, señores. Así como lo mostraba antes el de riesgo país, acá tienen el gráfico de inflación. Ahora, sigamos. Tercer mercado, mercado de bienes y servicios. ¿Qué implica? Que con cepo, en el mercado de bienes y servicios siempre va a haber exceso de oferta. ¿Qué implica esto? Menor nivel de actividad como contrapartida. Y ustedes pueden ver en este gráfico, en estos dos gráficos, cómo a partir de que se puso el cepo en noviembre del 2011, la tasa de variación del PBI nominal se destruye por completo. Cuando ustedes miran la tendencia del PBI per cápita, miren las barras azules del siguiente gráfico, que es el PBI, y la línea roja, que es el PBI per cápita, cómo cae desde que se pone el cepo en 2011. Cuarto mercado, el mercado de trabajo. Si hay un exceso constante y sistemático de oferta en el mercado laboral, eso implica que la tasa de empleo cae, ¿ok? Y cada vez hay más gente que no trabaja. Y
crece el exceso de oferta laboral, que no tiene por qué estar reflejada en la tasa de desempleo, porque si uno no trabaja y no busca empleo, no es desempleado. Ahora, ¿qué lo refleja cabalmente este exceso de oferta en el mercado de trabajo? Que el precio del mercado de trabajo se desploma, el salario cae. Y ustedes pueden ver en el siguiente gráfico cómo el salario en dólares, que estaba en el 2017 $1.200, hoy está alrededor de 500 en términos de dólar blue, que es el que puede comprar el laburante todos los días de su vida. Ustedes pueden ver cómo el salario pierde 18-20 puntos porcentuales contra la inflación, el privado registrado, y cómo pierde casi 48 contra el 2017 en términos de dólar blue. Entonces, acabo de explicar y ver cómo esto, que es el cepo, el dólar soja 3, es una aberración en términos éticos, porque violenta la ética de la propiedad privada, la ética de la libertad, beneficia a los burócratas de carne y hueso, beneficia a sus socios inmorales de los banqueros, todo a expensas del sector privado que actúa en libre mercado. Ahora bien, pasando al terreno estrictamente utilitarista, como si esto fuera poco, todo lo que expliqué, Sergio Tomás Massa le ofrece a los productores de soja $1 cada vez más barato. Concretamente, si el dólar soja sale a 300 y se mantiene a 300 desde el 10 de abril hasta el 20 de mayo, que es lo que parecería que duraría el programa, este dólar soja 3 es menos que el dólar soja 1 y el dólar soja 2. En el siguiente gráfico podemos ver el dólar soja 1 actualizado por inflación, que comenzó en septiembre del 2022. Sería en abril 322 pesos y en mayo siguiente 345. Y en verde vemos que el dólar soja 3 sería solamente 300. Si vamos al dólar soja 2 en Bordeaux, en el siguiente gráfico, que era de 230 pesos en diciembre del 2022, actualizado por inflación, ese dólar soja 2 sería en abril 313 y en mayo 335. ¿Qué podemos ver? Que este dólar soja 3 es menor al dólar soja 1 y al dólar soja 2. Es más, si imaginamos que esa misma cotización de un dólar soja a 300 se le brinda a los productores de vino que exportan vino, a los productores de diferentes bienes de las economías regionales que exportan otros bienes como, no sé, ajo, maní, limón, manzanas, peras. Este dólar para las economías regionales duraría hasta la primera semana de julio. Si asumimos una inflación del 7% mensual y asumimos que no se ajustan esos 300 pesos que le dan, a final de abril esos 300 pesos son 2.80, a final de mayo son 2.62, a final de junio 2.45 y a final de la primera semana de julio serían 2.41. ¿Qué quiero decir? Ustedes pueden ver cómo los burócratas licúan el dólar soja que ofrecen y le cobran impuesto inflacionario al dólar soja. Ahora bien, dicen que se va a ajustar mes a mes por el dólar oficial. Una inmoralidad supina, porque se va a ajustar a partir de un instrumento, el dólar oficial, que controla los mismos burócratas de carne y hueso. ¿Esto qué quiere decir? Que si la liquidación del dólar para vino y para economías regionales se ajusta por dólar oficial, tenemos un seguro que el dólar oficial se va a mover hasta julio, la primera semana que termina este programa, va a subir mucho menos de lo que venía subiendo en las últimas semanas y meses, donde en el último trimestre del 2022 el dólar oficial en octubre, noviembre y diciembre del 2022 le ganó todos los meses por un punto porcentual a la inflación. Ya en enero, febrero y marzo perdió todos los meses en promedio un punto porcentual contra la inflación. Ahora va a perder 3, 4, 5 puntos contra la inflación si el dólar de las economías regionales se ajusta por este dólar oficial. Y para terminar, el ministro Sergio Tomás Massa dijo que pensaba acumular neto unos 6.000 millones de reservas con todo esto. Neto, o sea, después de comprar y vender. Comprar genera
expansión monetaria. Vender genera contracción monetaria. Bueno, si utilizamos el numerito de 6.000 millones de dólares, que es el que declaró Sergio Tomás Massa, esto en el inicio implicaría un aumento total de los pasivos monetarios, si son 6.000 netos, del orden de 1.8 billones de pesos. Esto sin contemplar los intereses que se le pagan en concepto de liquipases a los bancos. O sea, a final de todo el proceso, los pasivos monetarios totales, que hoy están entre 17 y 18 billones de pesos, podrían terminar ascendiendo a un monto total de entre 20 y 21 billones de pesos por el Soja 3. Ahora, lo llamo una reflexión. El Soja 3 es lo mismo que el Soja 1 y que el Soja 2, pero peor. Intensifica todo lo que hicieron el Soja 1 y el Soja 2, pero mucho más grave. A ver, si desde que en septiembre del 2022 se puso el Soja 1, si desde diciembre de 2022 se puso el Soja 2, ¿qué pasó? Aumentó las expectativas de devaluación, aumentó las expectativas de inflación, crecieron mucho más las liquipases, tuvieron que subir la tasa de interés, el aumento de los pasivos monetarios del Banco Central se incrementó, el balance del Banco Central empeoró. ¿Por qué? Porque como resultado del Soja 1, Soja 2, Soja 3, ¿qué sucede? El pasivo monetario del Banco Central aumenta y aumenta siempre, sistemática y sostenidamente. En cambio, el activo, las reservas entran por un tiempo y después se tienen que empezar a vender al sector privado y se utilizan para pagar deuda. Entonces, entran por una ventana, salen por el otro. Si el pasivo no deja de aumentar, pero el activo solamente crece circunstancialmente y después se fuma saliendo por otra ventana, el balance del Banco Central está cada vez más quebrado. Y estas cada vez más expectativas de devaluación e inflación cada vez terminan generando una profecía autocumplida más grave, con cada vez más devaluación y cada vez más inflación. Así como el Soja 1 y el Soja 2 generaron más inflación y devaluación y más grave en la película, el Soja 3 va a generar más inflación y más devaluación. Con el Soja 3 es un nuevo round que el ministro Sergio Tomás Massa utiliza para hipotecar el futuro monetario de Argentina, que va a tener más problemas de dólar y de inflación en la tendencia de la película 2023-2024 que las que tuvo en el 2022 y 2021. Agravadas porque ahora en el 2023 el PBI puede caer 5% y seguramente en el primer tramo del 2024 también caerá, mientras que en el 2021-2022 estadísticamente iba para arriba. Bueno, señores, esto ha sido por hoy. Espero que haya servido para clarificar las medidas de Sergio Tomás Massa que hipotecan nuestro futuro. Gracias.